Listo, bueno, muy buenas tardes a toda la comunidad educativa, a todas las personas que nos están acompañando en la tarde de hoy, en donde vamos a dar pues inicio al tercer foro de historia que se desarrollan en la institución Colegio Santa Isabel de Hungría. Bueno, para iniciar queremos darle pues la bienvenida a las personas que van a hacer las ponencias. Estamos esperando porque tenemos una ponencia del Colegio Welellano, pero hasta el momento no los veo por acá los estudiantes que van a hacer la ponencia. Pues a todos los estudiantes que nos van a contribuir con su ponencia del Colegio Santa Isabel de Hungría, al señor rector, a nuestra coordinadora académica, a nuestra coordinadora auxiliar, a nuestra coordinadora de convivencia y a todos los profes de las áreas que nos estuvieron acompañando. Esto fue un trabajo bastante transversal en el que se vincularon en las áreas de biología, matemáticas, filosofía, asesorando todo el trabajo que se hizo, que más adelante les estaremos contando un poco más. Por ahora, le voy a dar la palabra al señor rector, Julián Ruiz, para que nos haga la inauguración del evento como tal. Profe Julián. Bueno, buenas tardes a todos. Como siempre, un placer encontrarnos nuevamente y más encontrarnos en estos espacios académicos, estos espacios donde se está construyendo y se está apropiando aprendizajes que van a ser muy significativos para nuestros estudiantes. Es para mí de mucho honor y mucho orgullo dar apertura a nuestro tercer foro isabelista de historia, a esta iniciativa que inició en el año 2019 por los profesores de ciencias sociales, en ese momento el profesor Julián y el profesor Javier, y que en el transcurso de estos 3 años han venido integrándose nuevos docentes, como el profesor Rédico, Juan Carlos, Briana, Miguel, que lo han venido enriqueciendo. Eh, es importante y lo resalto porque es un evento que más allá de lo artístico, deportivo que a veces nos gusta, es abrir espacios extras donde a través de la investigación nosotros podamos aprender, podamos conocer y podamos explicar de algún modo ese hoy y ese ahora de nosotros y cómo se ha venido construyendo o cómo muchas de esas cosas que nosotros conocemos se construyeron a partir de hechos anteriores que sucedieron en algún lugar del planeta. Entonces, realmente es un foro muy enriquecedor, es un foro que sin duda alguna será muy gratificante, será muy provechoso para todos quienes podamos aprender de esas experiencias investigativas que tienen los estudiantes que hicieron ese proceso y entender muchos fenómenos actuales a partir de esa investigación, de esa búsqueda que se hicieron, de esa recolección de datos, de fuentes, que es lo que llevó a estos estudiantes a poder armar esas ponencias que nos tienen el día de hoy. Aquí queda demostrado, y ojalá lo podamos seguir incentivando, cómo la investigación es un canal multidisciplinar que puede trascender cualquier saber y que es una metodología activa para que nuestros estudiantes alcancen aprendizajes significativos. Eso queda demostrado y lo ha demostrado este foro, cómo a través de la investigación o cómo la investigación puede ser esa herramienta que catapulta al estudiantado a tener unos aprendizajes significativos. Entonces, eso me parece de verdad que muy gratificante. Celebro de corazón los estudiantes que se dedican su tiempo en hacer estas investigaciones, en indagar, en demostrar y tratar de despejar esas curiosidades, en empezar, como se empieza todo proceso de investigación, en esa pregunta, ese paso inicial que es preguntarnos algo que nos ponen aquí en este foro, una temática que si de hoy nos dicen, bueno, hay una era que les estamos dando, que es la era de las catástrofes, y nos dan unos años y un rango de tiempo, y desde ahí ya empieza lo bonito de la investigación, es permitir al estudiante pensar dentro de un tema y un periodo. ¿Qué me preguntaría yo? ¿Qué sería eso que yo quiero responder de eso que sucedió en esa época de tiempo? ¿Qué quiero entender? ¿El por qué? ¿El para qué? ¿Qué es lo que yo quiero cuestionar? Y desde ahí empieza ese proceso de investigación. Cuando yo me hago esa primera pregunta, ¿qué es lo que yo quiero saber y qué es lo que yo quiero entender? Para después de un proceso largo, arduo de acompañamiento y de construcción, poder llegar a tener mis propias conclusiones, poder tomar una posición, inclusive si es necesario, y decir si fue o no fue beneficioso,
qué nos quedó, qué aprendimos, etcétera, etcétera, de todo esto. Entonces, de verdad, que quiero dar una felicitación enorme a los profesores del área, a los profesores que se han venido integrando a esta iniciativa y a todos los estudiantes, mi mayor aplauso, mi mayor reconocimiento, porque es tomar tiempo extra para construir conocimiento que va a ser de utilidad para todos los que vamos a conocer esas experiencias, pero sin duda los primeros ganadores son ustedes porque aprendieron. No solo aprendieron de historia, aprendieron de investigación, aprendieron de redacción, aprendieron de comunicación, de diseño, de muchas cosas, de cómo, de expresión oral, muchas cosas que se están poniendo en práctica a través de un ejercicio muy, muy, muy gratificante. Entonces, por mi parte, no soy yo quien engalana la tarde, quiero dar inaugurado nuestro tercer foro de historia y esperemos que a partir de esas experiencias investigativas tengamos todos los más grandes y provechosos aprendizajes. Dios les bendiga y bueno, quedo aquí atento a aprender de ustedes. Hoy nuestros estudiantes son nuestros profesores. Profe Julián, muchísimas gracias por su intervención. Bueno, antes de iniciar con el foro, les vamos a contar rápidamente, pues, cómo se desarrolló todo este proceso. El proceso que nosotros hicimos, pues, viene desde hace unos 3 años que llevamos con el foro. En este año decidimos adelantar muchísimo el proceso. Desde el principio de año con varios profes, buscamos la manera de que ellos se vincularan a esta actividad, que de hecho es un foro que es muy transversal, a pesar de que se trata el tema de la historia, pues muchas de las áreas se vinculan desde su saber, desde su conocimiento, a aportar a este proceso histórico. Durante este año tuvimos el asesoramiento, como lo había mencionado, de varios profes, entre ellos el profe Miguel Martínez, la profesora Diana Díaz, el profesor Reigo Quirós, el profesor Juan Carlos Zipagauta, quienes se encargaron de, en sus respectivos cursos, creamos la idea a los estudiantes de que dependiendo del tema que ellos quisieran tomar, buscaran asesoría en uno de sus docentes, que hicieron la labor de tutor, revisando, asesorando, recomendando, para que la investigación o la indagación tomara pues un rumbo interesante. Y pues tuvimos unos excelentes resultados, tanto así que tenemos en este foro, vamos a tener 16 ponencias, por lo que tomamos la decisión de dividirlo, como la actividad como la vamos a desarrollar hoy es en 2 salas, en las cuales pues dependiendo el tema del interés de ustedes, pues los vamos a invitar a que pasen a una sala o a la otra. La idea es que quede como equilibrado ambas salas, ¿sí? Para las presentaciones. Entonces, el proceso va a ser de la manera que les estoy diciendo, repito, ¿cierto? Vamos a dividir en 2 salas, ya les vamos a mostrar los temas que se van a tratar y pues dependiendo de sus intereses, dependiendo de lo que les guste, todos los temas están supremamente interesantes, pero si usted se inclina más por un lado, pues va a la sala que vamos a crear o se queda en la sala principal. ¿Listo? Bueno, ahora quiero presentar al profe Miguel Martínez, quien nos acompañó en todo el proceso y pues es la persona que nos va a hacer el contexto de lo que por lo cual se va a trabajar toda esta temática. Entonces, le doy la bienvenida al profe Miguel. Bueno, buenas tardes a todos y todas. ¿Ahí me escuchan bien? Bueno, nosotros con los compañeros del área de sociales desde hace 3 años hemos venido trabajando este foro. No es la primera vez que nos hemos encontrado en este espacio. Y para este año surge la idea de abordar eh, la era de las catástrofes o digamos que las guerras mundiales que han venido o que se dieron más bien durante el siglo XX. Es muy importante tener en cuenta que los avances científicos, los avances económicos y políticos que se dieron a inicios del siglo XX, incluso que se empezaron a gestar desde el siglo XVIII y XIX, fueron fundamentales para muchos de los procesos que nosotros tenemos hoy en día. Y por supuesto, la era de las catástrofes no se sale de eso. La Primera y Segunda Guerra Mundial, conocidas como las crisis del capitalismo,
pues digamos que fueron unos procesos muy importantes donde hubo una transformación política, económica, donde pues a partir de eso se generaron acuerdos que hoy en día incluso rigen. Entonces, surge como una necesidad comprender cuál fue la importancia de estas guerras mundiales, entendidas que no solamente pues fue un proceso que se vivió y se desarrolló y tuvo sus efectos en Europa, sino que también todo el mundo se vio afectado hasta el día de hoy. Hubo muchas transformaciones desde 1914 a 1945, ¿cierto? Más de 100 mil millones de personas afectadas, pues digamos que es el producto. Sin embargo, también se debe tener en cuenta que los avances no fueron antes de la guerra, sino durante la guerra también hubo muchos avances en términos genéticos, en términos económicos también, en términos pues armamentistas, por supuesto, la aparición de la Internet también, digamos que tiene su desarrollo durante la Segunda Guerra Mundial, de muchas medicinas, por supuesto, que hicieron que se acortara o que se acelerara un poco la guerra en muchos procesos. Pero también, digamos que al día de hoy, como vamos a encontrar en muchas de las ponencias, eh, hay efectos totalmente directos de estas guerras y, bueno, algunas ponencias también decidieron abordar la Guerra Fría, que para muchos autores fue tomada o es tomada como la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, en estos procesos, lo que nosotros vamos a encontrar es que el mundo se vio modificado desde la filosofía, desde la economía, desde la política, y nuestros estudiantes quisieron hoy traer un trabajo de consulta y de reflexión sobre algunos temas de interés donde se junta la biología, donde tenemos procesos desde la matemática también, ¿sí? Desde la historia. La filosofía también está implicada en unos procesos también donde hubo una participación muy fuerte de los estudiantes en términos de reflexión y de cómo, así haya pasado hace mucho tiempo, el final de la guerra en 1945, de la Segunda Guerra Mundial, pues todavía se puede sacar mucho material para reflexionar y poner en contexto de lo que nosotros hemos abordado en nuestras clases. Entonces, esto es una invitación también para que podamos pensar que los procesos académicos son necesarios a partir de la historia, ¿sí? Y desde cualquier área. Se pueden seguir complementando para comprender nuestras realidades, así como pues lo han hecho nuestros estudiantes, que como muy bien lo decía el señor rector, pues el día de hoy van a ser nuestros maestros. Entonces los vamos a dejar con ellos para las mesas de trabajo. ¿Cómo se Veamos los grupos. Sí, pero espere porque antes. Muchísimas gracias al profe Miguel por la intervención. Bueno, entonces ahorita, para que tengamos muy claro lo que vamos a hacer, eh, les voy a compartir acá en la pantalla los temas para que miren la programación. Sí, les voy a dar un minutico para que revisen a ver a qué, si quieren entrar, creamos solo una sala, ¿sí? Una sala y la principal. Vamos a crear una sala principal. Se va a quedar la sesión principal y una sala en donde pues van a estar el profesor Reigo y el profe Juan Carlos Ipagauta. Ellos van a estar dirigiendo la segunda mesa de trabajo en donde se van a trabajar las otras ponencias. Entonces les vamos a compartir acá eh, para que conozcan, sí, el tema que se va a trabajar. Antes de irnos, les vamos a presentar un video desarrollado por una estudiante de quinto que nos va a ilustrar un poco más sobre la temática. Entonces, un minutico ahí como para que miren los temas y pues escojan lo que vamos a trabajar.
Listo. Entonces, bueno, ahí está la programación que vamos a tener. Sí, tenemos 4 ponencias por cada lado. Antes de irnos a las sesiones, vamos a ver un video de una que desarrolló una niña de quinto, ¿sí? Para que pues se ilustren un poco más sobre el tema de las guerras mundiales, sobre todo de la segunda, y pues para darle ya inicio a la actividad académica. ¿Listo? Entonces les voy a compartir el video. Listo. Bueno, le vamos a prestar atención al video elaborado por una estudiante de grado quinto y pues luego pasamos a las salas que sean de su interés. Ok. Hola, soy Isabela Díaz de grado quinto y hoy les voy a hablar de la Segunda Guerra Mundial. Alemania está sumida en la pobreza. Llegó Hitler, quien empezó a mejorar la economía. Todo el pueblo lo amaba. Fortaleció su grupo militar, doctrinaba a los niños en la escuela. Empezó a hacer las alianzas en otros países. Sembraba el odio hacia el pueblo judío. Entonces la Alemania nazi, comandada por Hitler, y el imperio japonés desataron la Segunda Guerra Mundial con la intención de establecer por medio de la conquista militar. Entonces, la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En ella se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, así como prácticamente todas las naciones europeas, agrupadas en 2 alianzas militares enfrentadas, con más de 100 millones de militares movilizados en un estado de guerra total, en que los grandes contendientes destinaron toda su capacidad económica, militar, científica al servicio del esfuerzo bélico. La guerra se desarrolló en diferentes frentes. Europa occidental, el frente ruso, el norte de África, el extremo de Oriente. Inició con la toma de la Polonia, allí instaló centraciones nazi. Italia comenzó a ser ocupada y el ejército alemán sufrió una terrible derrota en el frente ruso, perdiendo cientos de miles de hombres y equipos. El 6 de junio de 1944, el día D, las tropas aliadas lanzaron la mayor invasión marítima de la historia sobre las costas de Normandía, en Francia. Desde allí las tropas fueron reconquistando Francia, con la ayuda de la población civil enrolada en los grupos guerrilleros de la resistencia. Al avance aliado del occidente le correspondió el implacable avance soviético desde el este. A este se sumaron los permanentes bombardeos sobre las principales ciudades alemanas. Japón ataca a Estados Unidos bombardeando Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. Luego Estados Unidos lanza una bomba atómica en Nagasaki, Japón. El 14 de agosto de 1945 se rinde formalmente y finaliza la Segunda Guerra Mundial. Hitler dice que fue traicionado y decide quitarse la vida junto con su amada Eva. Pero antes de hacerlo se casa con ella. La rendición de Alemania tuvo lugar tras la firma de la capitulación alemana en Berlín entre los mariscales Keitel y Zhukov. En la familia hay una amiga que vivió durante la guerra y nos cuenta un poco sobre su experiencia. Su padre, un pintor, Carlos Alberto Buridan, y su esposa Elia tenían una hija llamada Fabrizia Buridan, quien en ese entonces tenía 2 años al iniciar la guerra, y cuando terminó tenía 8. Ellos vivían en Normandía, Francia. Nos cuenta que la comida era muy escasa. Ayudaron a los judíos, les falsificaban los documentos y los escondían en sótanos. Así muchos lograron huir a otros países y sobrevivir de los nazis. Después de los años, esas personas le agradecieron por la ayuda. Aquí un casco alemán y unas de las pertenencias que estuvieron enterradas en el jardín del palacio donde ellos vivían durante la guerra. Mi vida con la guerra. Vivíamos todos en la casa de mi bisabuelo, al borde del lago mayor de Estresa.
y era un lugar relativamente tranquilo, no había bombardeos. Había muchos soldados alemanes en esa época que andaban por ahí porque era un sitio muy bonito. Los aliados invadieron Normandía, los americanos llegaron hasta donde estábamos nosotros y ahí por la primera vez vi lo que era un pan entero. Me regalaron un pedazo con un chocolate. Que me pareció la cosa más maravillosa. Nunca he vuelto a encontrar un pan tan rico. Y seguramente lo hicieron porque mi mamá era una mujer muy bonita. Entonces para congeniarse con ella. Bueno, después se acabó todo, se acabó la guerra, se acabó los cosas. Se desenterró la platería que estaba enterrada en el jardín. Mientras duró toda la guerra comíamos ratoncitos de campo, porque no había mucho que conseguir. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado mucho. Bueno, ahí tuvimos la intervención de Isabela Díaz, una de nuestras estudiantes de grado quinto, quien realizó una contextualización de la Segunda Guerra Mundial y pues una historia de vida relacionada con este proceso. Bueno, entonces ahorita el proceso que va a continuar es el siguiente. Vamos vamos a crear una sala en donde van a ir el profe Redigo y el profe Juan Carlos. La dinámica que vamos a tener es 10 minutos para la exposición y vamos a tener un espacio alrededor de 5 minutos por pregunta. La idea es que las preguntas que tengan todos nuestros participantes las desarrollen por medio del chat, ¿sí? Que porfa ellos, bueno, que sea por medio del chat y pues las preguntas se irán resolviendo, eh, bueno, en el orden que se vayan enviando. Entonces vamos a crear de una vez la otra sala. Tengo que darle dos, ¿no? Normalmente. Bueno, ahí ya pueden elegir. Entonces los que están los compañeros de clase que están en la mesa 2 eligen la sala, pero por favor, los profes, alguno de los profes se le va a permitir para que pueda grabar esa sesión, porque pues acá solo nos permite grabar la principal, por favor. Listo, entonces con el profe Juan Carlos y con el profe Redigo van a ir los chicos que van a ser ponentes en la segunda mesa de trabajo, que es la estudiante Sofía Galvis, el estudiante Daniel Moreno, la estudiante Diana Rivero y los estudiantes Dubán Toca y Miguel Ángel Castañeda. Van a estar en la sala 1 y los otros se quedan en la principal. Si de pronto alguien no puede, me dice y lo asignamos desde acá si quieren ir a la otra sesión. Entonces, ya está. Sofía Galvis ya. Por uno. Moreno está con el profe Redigo. Ya. Ya no, primero. Listo. Igualmente las personas, pues de pronto si hay alguno que no sea ponente le interese temas pues de esa mesa, también la idea es que ingresen a esa segunda mesa para que puedan ver los ponentes de su interés. Listo, vamos a dar un minutico para que se acomoden en las salas. Listo, para poder iniciar. Entonces, la idea es que también se vinculen a la otra. Tenemos unos temas también bastante interesantes en ambas. Vamos a tener lo de niños. Bueno, primero
Buenas tardes, soy Nicole Bauer del grado sexto A y el día de hoy les voy a decir sobre las matemáticas y la influencia en la Segunda Guerra Mundial. Primero, como lo decía mi compañera del grado quinto en el video, la Segunda Guerra Mundial empezó con las tropas militares y con el terreno a nombre de el alemán Hitler y después de asegurar la neutralidad en la Unión Soviética. Alemania inició la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Polonia el 1 de septiembre de 1939. Ahora podemos empezar ya con el tema. Esta máquina que ustedes ven acá es la máquina Enigma, que es la máquina que utilizaban los nazis para poderse comunicar y poder dar sus códigos para las invasiones que iban a hacer y donde iban a atacar. Entonces, por eso es que se le da tanto reconocimiento a Alan Turing, porque él pudo identificar y pudo descubrir los códigos de la codificación y descodificación de los mensajes que se hacían entre los nazis. Esto hizo que muchas familias y muchas personas sobrevivieran porque podían advertirles sobre dónde iban a atacar. Acá en la imagen, como podemos ver, está el funcionamiento de esta. Y era tan complejo utilizarla porque ellos podían poner A y esa A podía significar eso mismo. Sin embargo, si ponía AA podría significar una cosa muy diferente. Entonces, por eso es que en la tan corta edad que tenía Alan Turing pudo descifrar eso. Después tengo acá el Bletchley Park, que fue un grupo en el cual ayudó a Alan Turing a descifrarlo. Acá hay un dato sorprendente, que las mujeres tenían un rol tan importante que la mayoría de ellas ayudó tanto en lo matemático como físico a descubrir estos códigos. Esto ayudó a que, como lo decía anteriormente, muchas vidas se salvaran, y además este lugar en el cual ellos se ubicaban trataba de ser trataba de ser lejano en diferentes partes para que cualquier persona no los pudiera identificar y no les podría atacar por quitar información o descubrir información sobre los nazis. Sobre Alan Turing, lo importante que hizo, además de descubrir eso, él fue el padre de la tecnología y de la comunicación, porque, como lo decía anteriormente, él lo pudo descifrar de una manera muy compleja. Él, después de un tiempo, se volvió homosexual, en lo cual tenían que encarcelarlo porque no podían permitir ese tipo de acciones en cualquier ciudadano. Entonces lo que hicieron fue castrarlo y esperar años para poderlo encerrar. Sin embargo, no lo podían encontrar. Después de 2 años, él murió porque se comió una manzana con cianuro. Cianuro es un veneno que pues está en los alimentos, sin embargo no puede hacer daño. Sin embargo, cuando él se la comió esa manzana, que fue un suicidio, pues se murió y no pudieron al fin hacer nada con él. Las matemáticas tuvieron un rol muy importante en la actualidad porque hacen que nosotros tengamos el razonamiento de la lógica, el análisis y, como estaba en la máquina, los códigos. Un dato curioso es que la mayoría de conocer el símbolo de Apple, que pues como su nombre lo indica es una manzana mordida. Este símbolo significa
cuando sucedió el suicidio de Alan Turing, y por eso es que el creador de Apple lo tomó en cuenta para empezar a como a formar de tal manera darle un reconocimiento por salvar tantas vidas. Por eso es que nosotros vemos en la actualidad que es una manzana mordida. Y pues esa es mi, mi ponencia y espero les haya gustado. Bueno, muchas gracias. Perdón. Bueno, muchas gracias, Nicole. Ahorita vamos a tener unos comentarios de la profe Briana, quien fue quien asesoró tu trabajo, ¿listo? Luego vamos a una ronda de preguntas, porfa. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede ir haciendo en este momento por el chat y le damos un tiempo a Nicole para que pueda responderla. Buenas tardes para todos. Entonces, bueno, primero la felicitación a Nicole por hacer una gran presentación. Realmente lo que yo hice con mis estudiantes fue como hablarles un poco del tema y darles como unos documentos guías. Más allá fue la iniciativa de ellos y el proceso de ellos en ese trabajo. Eh, Me parece muy interesante pues lo que comentan Nicole. A veces cuando hablamos de historia creemos que las matemáticas o solamente nos referimos básicamente a las fechas, pero también nos damos cuenta que la historia está permeada pues obviamente por cualquier suceso cultural, tecnológico, científico, y pues básicamente era lo que queríamos mostrar desde las matemáticas, cómo éstas habían ayudado o contribuido de cierta manera pues en la Segunda Guerra Mundial, y pues eso fue lo que nos mostró Nicole con la explicación de la máquina Enigma y del matemático Alan Turing. Básicamente eso. Entonces, muchas gracias, Nicole, por tu participación. Gracias, profe. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna felicitación? Bueno, Nicole, primero que todo, pues felicitarte por tu trabajo, sí, como tu profesor también de la calidad de tu trabajo, y realmente no me sorprende la calidad de lo que has trabajado. Realmente es muy importante porque pues esta máquina realmente acortó la duración de la guerra, sin duda alguna, ¿sí? Porque permitió descifrar eh, digamos que muchos códigos alemanes que estaban cifrados, y permitió adelantar operaciones en contra pues, del eje, principalmente, no solo Alemania. Pero pues digamos que a mí me gustaría preguntar más en términos de tú, cómo desarrollaste el trabajo, qué pudiste aprender de él, qué fue lo que tú reconociste con ese trabajo, cómo te aportó en todos los ámbitos que pudiste desarrollar con la profe Briana. Hola, Nicole. Tenemos problemas de red con Nicole. Se nos fue Nicole. Sí, tiene problemas de red, creo. Profe, pues para mí primero y antes que todo fue un gran honor poder... Profe, ahí me escuchas? Sí, está bien. ¿Profe? Sí, te escuchamos. Bueno. Pues primero para mí fue un honor poder trabajar con las matemáticas, porque me parece que, como decía la profesora, uno dice historia y pues no se va más allá como de las ramas de, de las matemáticas. Hay un tema que podría ser muy interesante y nos podría ayudar. Yo saqué la información de diferentes fuentes, especialmente de la que requerí de la profesora, y
traté de buscar desde los conocimientos que tuve gracias a la Guerra Mundial, tenía y cogí de ahí para tener diferentes perspectivas sobre el tema. Muy bien, Nicole. La coordinadora Xiomara, ¿quieres? Sí, yo quería decirte, Nicole, que para mí es un gusto muy grande verte participar. La verdad es que tu forma de describir todo lo que sucedió, de expresarte acá, Ismael, también te está diciendo cosas. Es maravilloso ver el trabajo adicional, no solamente de Nicole, sino el de todos los que se lanzaron ahorita a hacer un poquito más en su academia, a los profes por asesorarnos y a los estudiantes por permitirte, digamos que tener esta experiencia en este foro. No me queda más sino felicitarte, Nicole, por esa presentación tan impecable, por esa forma en que te expresas. Nos quedó muy claro a la profe Briana por asesorar este trabajo tan bonito. Nada, para mí es un gusto estar acá de verdad viendo todas estas cosas maravillosas que entre todos han creado para que nosotros como público nos deleitemos con esta información. Así que los felicito y muchas gracias. Listo. Gracias. Si quieres, yo la presento. Bueno, entonces, muchas gracias, Nicole. Vamos a seguir con la presentación de Karen Herrera, que se titula ¿Cómo afectó la Segunda Guerra Mundial la salud física y mental de la sociedad de aquella época? Entonces, Karen, ya puedes compartir, ya sabes, tienes 10 minutos para hacer tu presentación y luego vamos con unos comentarios y 5 minutos de preguntas. ¿Listo, Karen? Vale, profe, listo. Ya comparto. Listo. Listo, profe, ¿ya estás viendo? ¿Están viendo? Sí, Ya se señora. ve, Karen. Vale, listo. Entonces, bueno, buenas tardes para todos. Bueno, mi nombre es Karen Herrera, del grado 11A, y el día de hoy les quiero hablar un poco acerca de cómo afectó la Segunda Guerra Mundial la salud tanto física como mental de la población. Entonces, bueno, primero que todo debemos tener en cuenta que la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto bélico que desató mucha violencia y caos en en aquella época, en la cual dejó alrededor de 50 millones de muertos, muchos de ellos por combate directo, hambruna y enfermedades. Asimismo, durante esta época pudimos presenciar el primer ataque nuclear de la historia. Por lo tanto, vamos a ver las consecuencias a corto, mediano y largo plazo que pudo dejar aquellas bombas atómicas. Principalmente en cuanto al plano físico, podemos ver que debido a la radiación que se esparció por la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, dejó alrededor de 200.000 muertos, los cuales muchos de ellos desarrollaron enfermedades como leucemia, linfomas, síndrome de radiación aguda, la cual afectaba directamente el proceso de cicatrización de la piel. Y asimismo generando, por ejemplo, pérdida de cabello, cáncer de tiroides, cáncer de pulmón, cáncer de seno, entre otras enfermedades. Bueno, por otra parte, podemos decir que el hospital de Hiroshima para el año 2015 registró que alrededor del 56% de los decesos de aquellos habitantes que vivieron las bombas atómicas se debía principalmente al cáncer, donde los principales tipos de cáncer fue cáncer de pulmón con un 39%, cáncer de hígado con un 12% y cáncer de estómago.
En cuanto a un plano psicológico, podemos ver que el estrés postraumático fue un común denominador en cuanto a los soldados debido a todas las situaciones que tuvieron que vivir en aquella guerra, lo cual afectó e impactó directamente sus relaciones interpersonales y familiares, debido a que muchos de ellos no pudieron recobrar la misma vida que tenían antiguamente y tuvieron que llevar procesos psicológicos y psiquiátricos durante toda su vida. Asimismo, también futuras generaciones, a pesar de que muchas de ellas eran conscientes de que estaban sanas físicamente, pues digamos que tenían que tener en cuenta que era muy probablemente que podían desarrollar como futuras enfermedades debido a la radiación a la que estuvieron expuestas y enfermedades como cáncer. Por otra parte, de alguna forma, acá en la siguiente imagen, quise colocar como una comparación de la ciudad de Hiroshima en el momento en que explotó la bomba atómica a la actualidad, teniendo en cuenta que de alguna forma, a pesar de toda la destrucción y caos que se generó, en la actualidad la ciudad está totalmente reconstruida y de alguna forma tiene una infraestructura muy buena, cosa que pues genera que los habitantes de alguna forma puedan tener una buena calidad de vida. Pero aún así, en la imagen podemos ver que sigue en pie un monumento que se llama la Cápula de Genbaku, la cual está en honor a la bomba, pues digamos como a que fue la única infraestructura que permaneció en pie al caer la bomba atómica. Y bueno, para concluir, simplemente podemos decir que la Segunda Guerra Mundial fue un gran foco de violencia y de destrucción, donde las bombas atómicas marcaron drásticamente la vida de miles de personas, física como mentalmente, y asimismo futuras generaciones van a tener las secuelas reflejadas en enfermedades y pues también en el plano psicológico. Y pues que a pesar de todo, las ciudades están o buscaron la forma como de reparar lo que un día la guerra destruyó. Y bueno, eso fue todo. Muchas gracias. Espero que les haya gustado. Bueno, muchas gracias, Karen. Mientras pueden ir pensando sus preguntas, yo creo que las podemos hacer ahora, los comentarios o preguntas que quieran hacer. Mientras yo hago los comentarios, yo asesoré este trabajo. Digamos que pues Karen tuvo la iniciativa de presentar esta propuesta de, de ponencia, de ensayo prácticamente reflexivo, donde pues es muy importante, me llamó muchísimo la atención, y es pensar después de tanto tiempo qué implicaciones todavía tiene la guerra sobre la salud psicológica, la salud física de las poblaciones, donde incluso Karen pues mencionaba incluso generaciones, ¿sí?, que no vivieron directamente la guerra, cómo se vieron afectadas, ¿sí? Después de tanto tiempo que ha ocurrido, ya más de 100 años, por ejemplo, de la culminación de la Primera Guerra Mundial, nos acercamos ya a los 100 años del inicio de la Segunda Guerra. Entonces, hay muchos efectos todavía. Fue una investigación, o bueno, un proceso de consulta realmente muy, muy profundo, donde tomó datos de la Cruz Roja y entes médicos. Entonces, digamos que las fuentes que tuvo en cuenta realmente dan cuenta o que considero más bien dan cuenta de que actualmente sí hay algunos efectos. Sin embargo, al final, cuando cierra, ella hace también referencia a cómo una ciudad como Hiroshima o como Nagasaki al día de hoy se han podido restablecer casi que en su totalidad, pudiendo tener una vida totalmente normal, pero que todavía tiene algunos efectos, ¿no? Entonces, muchas gracias, Karen. ¿Alguien tiene una pregunta? Bueno, Xiomara, tienes una intervención. Karen, ¿cómo estás? Buenas tardes. Tengo que confesar que me quedé en esta casa, en esta sala para escuchar tu intervención, Karen, porque el título me llamó mucho la atención. Así que me gusta mucho la síntesis que haces, como la ponencia tan puntual
de la parte biológica y psíquica de la situación. Me parece que fuiste como al grano, a lo que necesitábamos, no te ampliaste porque yo me imagino que de este tema puede salir una cantidad de información, pero lo que dijiste estuvo muy puntual, sobre todo porque mientras tú hablabas yo decía como, claro, uno siempre se centra es como a pensar en la parte violenta, como en tantos muertos, como pero de pronto no es detenerse a pensar cuáles fueron las consecuencias biológicas y sí, o por lo menos en mi caso nunca lo había pensado y me llamó mucho la atención por la simplicidad con que lo hiciste. Fue muy fácil de entender, fue concreto y de verdad que te felicito sobre todo la postura y la seriedad con que tomas este ejercicio. Así que para mí fue un placer escucharte de verdad, Karen, y no me arrepiento de haberme quedado en esta sala porque me quedé por ese título que me llamó mucho la atención. Así que te felicito y felicito a tu tutor porque, pues Miguel, como todos los docentes que están acá, pues saben de qué están hablando, así que te felicito. Gracias, Yumi, de verdad. Bueno, gracias, profesor Mara. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para esta ponencia? ¿Alguna duda? ¿Algo que quiera comentar? ¿Algo que le haya llamado la atención? Yo tengo una. De pronto, Karen, hola. De pronto tú alguna, bueno, uno siempre asume que son cosas negativas que pudo haber dejado la guerra mundial, pero de pronto no sé si tú en tu consulta encontraste algo positivo en cuanto a la salud o en cuanto a los efectos o a la salud mental, física y mental. De pronto no sé si encontraste algunos datos positivos. De pronto siempre decimos que de algo malo siempre sale al final algo bueno. No sé si encontraste tú algo relacionado. Bueno, profe, pues la verdad yo estuve, sí es Briana la que me está hablando, ¿cierto? Sí. Sí. Yo investigué bastante y pues digamos que de alguna forma no logré encontrar como datos positivos o de pronto no sé si me faltaría de pronto investigar más, pero pues dentro de lo que cabe, teniendo en cuenta la radiación que impactó directamente como la salud, fue como lo que más impactó, la radiación, debido a que pues generó cáncer y bueno, enfermedades a largo plazo, pero dentro de lo que cabe no, profe, no encontré nada relacionado pues positivamente. Listo, Karen, que muchísimas gracias y que pues ahí queda pendiente esa partecita de mirar si hubo algo positivo. Bueno, la profe Briana lo dice porque realmente pues de las guerras mundiales, y pues es una de las ponencias que tenemos en el otro grupo, se genera algo positivo en cuanto a lo que tenemos hoy en día, que es la tecnología, el desarrollo del Internet, las telecomunicaciones. Esos celulares que nosotros utilizamos tanto tienen un costo y el costo en muchas ocasiones está relacionado con esta parte de la guerra, ¿sí? Porque las telecomunicaciones y eso en este proceso avanzaron mucho, pues en el campo de la salud posiblemente hubo algunos avances. En la medicina, claro, en la parte de la medicina, pues dentro del conflicto está lo de Marie Curie, ¿cierto? El descubrimiento de la radiación y todas esas cosas. Bueno, Karen, muchísimas gracias. Entonces, bueno, vamos a continuar con la siguiente ponencia. La siguiente ponencia fue desarrollada por los estudiantes de octavo B, Verónica Quintero y Samuel Vargas. Pues fue una ponencia de las que yo asesoré. Bueno, digamos que como lo han señalado anteriormente los profes, afortunadamente la iniciativa fue total de los estudiantes. Sí, nosotros sugerimos unos temas, nosotros hicimos un contexto histórico del proceso, pero realmente felicitarlos, ¿sí? Pues antes de que inicien, porque la iniciativa fue de ellos y realmente pues la asesoría solo fue revisar algunas cosas y recomendar otras, ¿sí? Pero en general es un trabajo muy autónomo y pues ellos tuvieron una asesoría muchísimo más profesional que sí nos gustaría que antes de iniciar pues de pronto nos contara un poquito Vero sobre esa partecita
que me referiste en cuanto a ese proceso, ese estudio psicológico. Este tema es muy interesante porque es el estudio psicológico de Adolfo Hitler. Entonces le doy la bienvenida a Verónica Quintero y a Samuel Vargas, entonces para que nos cuenten sobre la ponencia que estructuraron. Entonces, bienvenidos y pues porfa encienden cámaras y si requieren compartir la pantalla. Ok, profe, perfecto. Dame un momento, ya comparto la presentación y ya prendo la cámara. Un momento. Uy, comencé con la primera diapositiva. Un momentico, un momentico. Está listo. Ay, el spoiler, sí. Sí. Bueno, buenas tardes a todos los presentes de la reunión. Hoy vamos a hablar sobre un tema que nos pareció bastante importante sobre la Guerra Mundial y más que todo es hablar de la psicología del Führer, de Hitler. Pero no vamos a hablar, no nos vamos a fijar como tanto en el proceso de la Segunda Guerra Mundial, sino cómo llegó hasta acá, cómo llegó a ser la persona que mató a millones, que hizo actos nefastos, etcétera, de cómo inició su parte del colegio, del arte, etcétera. Entonces la idea de nosotros es hablar sobre su psicología, qué pasaba por la mente de él, qué lo llevó, sus traumas, sus trastornos, sus características. Entonces, empezando el tema, le quería preguntar a Verónica, ¿cómo fue el inicio de él en su colegiatura? Digamos, cuando era un niño, cuando era inocente, cuando no había llegado hasta el punto de ser nazi, digámoslo así. Bueno, podemos decir que debido al maltrato en su niñez, al pésimo rendimiento en su carrera militar, el problema que tenía con las mujeres y su intimidad fueron una de las tantas causas que desencadenaron sus diversos trastornos, pues, mentales. Podemos empezar por decir que el padre quería que trabajara estadística en la aduana, sabiendo que Adolf no quería estudiar eso, sino que a él le gustaba el arte. Su nivel académico desde sexto grado fue muy, muy bajo, tanto así que le expulsaron de la institución. Su niñez fue muy triste, muy dura, tanto así que su padre no lo reconoció como hijo legítimo y le proporcionaba maltratos tanto físicos como psicológicos. Lo que él más deseaba era estudiar las bellas artes. Cuéntanos, Amo, ¿sabes que él se fue a estudiar a Viena? ¿Cómo le fue? ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Bueno, básicamente él se fue a Viena después de ser expulsado del colegio y al darse cuenta que su vida se derivaba más al arte, en lo único que se destacaba en su colegiatura fue en el arte. Por lo tanto, en Viena había una institución de las Bellas Artes de Viena para que él estudiara arte. Él fue a Viena, llegó a Viena con ayuda económica de su familia, pero después de un tiempo su madre falleció, por lo tanto su estabilidad económica se fue en picada y llegó a un punto a estar en un refugio para indigentes que lo manejaban las monjas. Él intentó entrar a esta institución 2 veces. La primera no tuvo, digamos, el talento o las capacidades para poder ser admitido en esta institución, y la segunda incluso fue peor calificado que la primera vez. Al ver estos dos intentos fallidos de Hitler, el rector de esta institución le recomendó que estudiara arquitectura, pero Hitler pensaba que iba a ser muy difícil para él por lo que él no terminó la colegiatura. Entonces no se sabe si lo intentó o no, pero finalmente no pudo llegar a ser arquitecto. Después de esto, su país de origen le pidió que se fuera a hacer un examen de salud para ver si podía prestar servicio militarmente. No fue aceptado, no pasó ese examen digamos, de salud, pero un tiempo después, él fue voluntario en la Primera Guerra Mundial. Entonces, Vero, digamos, ¿qué le pasó ahí? ¿Consiguió amigos? ¿Qué sufrió? ¿Lo hirieron? ¿Qué pasó en la Primera Guerra Mundial? Claro, Samu. Bueno, podemos decir que él era muy sumiso e intentaba agradar a altos cargos. Siempre tan, pero tan servil que sus compañeros no le tenían mucho aprecio. Pero sorprendentemente su oratoria le sirvió para algo. Cuéntanos, Samuel, ¿para qué le sirvió a Hitler esa oratoria? Sorprendentemente, aunque digamos que les disgustara a sus compañeros su actitud de agradar a los altos cargos,
él, con su oratoria en su régimen de la milicia, era 16 RIR, convenció a varias personas de seguir sus ideologías nazis, antisemitas y antimarxistas. Por lo tanto, su oratoria era muy fuerte. Después de varios acontecimientos en la Primera Guerra Mundial, donde lo hirieron con gases, con bombas de gas que se originaron en esta guerra, él se salió de los militares y comenzó a introducirse en el ámbito político, a reuniones, digámoslo así, asambleas de un movimiento político en ese tiempo que llamaba ADP, donde él le interesó mucho este tema, le apasionaba, etcétera, y más con sus ideas antisemitas y xenofóbicas, etcétera. Se unió a este movimiento en donde fue avanzando y avanzando de cargo y uniéndose más y participando más hasta que llegó a ser uno de los cabecillas de este movimiento. En un momento, este movimiento político intentó tomar el Estado, hizo un golpe de Estado fallido, por lo tanto encerraron a algunos de sus compañeros, incluyendo a Hitler. Después de un tiempo, lo iban a encerrar 5 años en la cárcel, pero en la insistencia de sus compañeros y de este movimiento político hizo que saliera 9 meses después de que lo hayan encarcelado. Ahí fue donde creó su libro, Mi Lucha, y donde intensificó más sus pensamientos antisemitas y ese odio cargado contra, digamos, las personas diferentes o las personas más débiles. Después de esto, salió de la cárcel para que su movimiento, o sea, la meta de él era que su movimiento tuviera más y más poder y comenzó a crear instituciones como la SA, la SS y la Gestapo. Entonces, Vero va a hablar sobre estas instituciones y digamos quién lo apoyaba y cuáles eran sus aliados. Claro, Samu. Bueno, podemos decir que él recibió ayuda de los altos mandos. Logró convencer con su oratoria las clases medias y así empezó por medio de la SS, la SA y la Gestapo. Logró comenzar su lucha y sus ideas antisemitas y radicales. Logró controlar a la nación, eliminar cualquier idea anti-alemana y oponentes a ella. Todo esto lo llevó a endurecer su carácter y a arraigar cosas a su persona, evidenciando así sus rasgos psicológicos. Cuéntanos, Samu, ¿cómo lo entiendes tú? Recordando nuestro punto principal de la presentación, de nuestra ponencia, es saber qué caracterizaba a este hombre, a este personaje, la historia, qué lo hacía ser una persona arrogante, etc. Entonces hay varias características que lo definen. Una de estas podría ser la egolatría y el complejo de Mesías. Él era una persona que se creía sumamente importante. Él pensaba que era, digamos, un enviado de Dios o de una fuerza sobre toda la humanidad, que él era el salvador de Alemania y él tenía que erradicar toda la impureza y aberraciones que había. Otra característica de él era que él se dificultaba en su intimidad, o sea, él con sus amantes no podía tener intimidad alguna y llegaba hasta tal punto que digamos, su cuerpo, sí, estar desnudo para él era imposible, ni siquiera para los médicos era capaz de poder tener una revisión sin ropa. Por lo tanto, él tenía bastantes dificultades en su intimidad. También por esto se creía que era una persona homosexual y hubo varios rumores en ese tiempo que habían amoríos con personas de su movimiento, etc. Otra parte correlacionada con su dificultad en la intimidad es su sentimiento de inferioridad y autodesprecio. Gracias a esos maltratos que tuvo en su infancia, tantos intentos fallidos que tuvo sobre el arte y su bajo rendimiento en la milicia, él era una persona que no se quería, que se autodespreciaba, que no se sentía capaz, y suena muy contradictorio con lo de la egolatría, de la megalomanía, pero gracias a esto, a este sentimiento de inferioridad y autodesprecio, eso lo impulsaba a a ganar poder, a controlar todo, a destruir todo, etc. Y para esto te quería autoafirmación y autocontemplación, digámoslo así. Otra parte muy importante de él y de su movimiento
era la repugnancia que tenía hacia la debilidad humana. Con respecto a esto, este hombre tenía muy en cuenta, iba directo en su movimiento a personas, digamos que más débiles o diferentes a él, porque él pensaba que había una raza perfecta, un alemán blanco, heterosexual, etc. Y, por ejemplo, iba con personas discapacitadas intelectualmente y físicamente, personas neurodivergentes, em, homosexuales, gitanos, judíos, etcétera, solo por, digamos que, ese pensamiento de debilidad que él tenía. Otra cosa muy importante de él es su perseverancia hiperbólica. Él era una persona completamente obstinada. Él no podía aceptar la derrota. Él era una persona muy, muy orgullosa. Entonces, por lo tanto, era muy difícil para él, digamos, perder territorio o alguna guerra que hubiera, pues, en la Segunda Guerra Mundial. Y una cosa muy interesante que en ese tiempo los historiadores incluso apostaban que si él perdía la guerra, nadie lo iba a matar, sino que él mismo se iba a suicidar, gracias a esta como perseverancia y orgullo que él tenía. Otra cosa muy importante y que definió su gran poder es su carisma y capacidad de manipulación, donde su oratoria y cómo hablaba, cómo se desenvolvía en frente al público, digámoslo así, lo hizo una persona completamente admirable para el pueblo alemán, controlando masas, convenciendo a personas millonarias que financiaran su movimiento, etc. Arraigado a esto también va la teatralidad, que básicamente es lo mismo, es actuar en frente de las personas. Un ejemplo de esto es que en su movimiento político él se decía ser un político muy honesto y transparente con respecto a la parte económica, pero por detrás era una persona que tenía lujos, que se gastaba el dinero del pueblo, etc. Otra cosa muy importante de él es su obsesión con el poder. Para Hitler el poder era una cosa esencial en su vida. Pues podemos evidenciar esto en su intento de expansión por todo el continente, la conquista de Polonia, etcétera, y también por las instituciones que creó sobre como la Gestapo, la SA y la SS, que intentaban controlar absolutamente todo el pueblo alemán, intentaban eliminar todo y todas las personas que fueran en contra de su movimiento y fueran anti-alemanas. Y la última característica que uno tiene que notar mucho en Hitler es la poca empatía que tenía. Él era una persona completamente fría, no le importaban los demás, claramente con los actos nefastos que hizo, se nota que a él no le importaba las demás personas al respecto de solo él, porque pues su complejo de, de grandeza, etcétera. Entonces no sentía ningún pavor porque podía hacerles todo el montón de cosas que le hizo a las personas en los campos de concentración. Y con respecto a estos rasgos físicos y a los traumas que tuvo en la infancia y por toda su vida, eh, digamos que adquirió bastantes psicopatologías y trastornos mentales. De eso nos va a hablar Verónica, sobre qué poseía trastornos mentales. Bueno, podemos empezar a hablar de la esquizofrenia. Se dice que a causa de sus conductas personales fue clasificado con estos signos de psicosis o esquizofrenia. Un ejemplo fue su fe paranoica de creer que fue elegido por Dios para liberar el pueblo alemán de los judíos. También se dice que él escuchaba voces, se exaltaba sin motivos y muchas veces se contradecía hasta él mismo. Otra psicopatía, podemos decir, es la histeria. Se decía que casi nunca estaba en sus 5 sentidos. Perdía los estribos, se descontrolaba sin razón, además que era egoísta y teatral, que fue lo que dijo mi compañero Samuel. Se conoció un escrito donde habla que Hitler tuvo una reacción histérica después de haber sido enterrado vivo en un campo de batalla, teniendo en cuenta este dato que casi nadie conoce. Otra, el trastorno bipolar. Se dice que a falta de la humanidad en sus crímenes lo relacionaban con la psicopatía, cuyos síntomas se reflejaban en su falta de empatía, ya que no le importaba matar a la gente a sangre fría, asesinar a niños o ancianos, o reconocer ese tipo de cosas. Recordemos que él mandaba a bañar a las personas, los encerraba
y le ponía gases para que ellos murieran. Tenemos que tener en cuenta que Hitler no necesitaba motivos ni tenía motivos para matar a la gente. También sufría del síndrome de Asperger. Se conoce que Hitler encontraba muy difícil la comunicación con los demás y la flexibilidad del pensamiento y comportamiento. No queremos decir que con esto no fuera inteligente o no tuviera capacidad intelectual tan buena. Es todo lo contrario, porque podríamos decir que fue superior a la del promedio. Y bueno, esas son. Con respecto a lo que acabamos de decir, Samuel, ¿qué conclusiones puedes decir? Claro, pero para mí podemos concluir que Adolf Hitler no era una persona que se destacara en sus estudios, ni en la milicia, ni en el arte, digámoslo así, pero era una persona que tenía una oratoria perfecta, que utilizó todas sus ramas para poder así conseguir su objetivo de eliminar, digamos, la imperfección de la raza hasta tal punto del genocidio mundial. Em, También eliminaba todo tipo de personas que contradicieran sus pensamientos, era una persona supremamente estratégica, pero por detrás de esta inteligencia masiva y esta oratoria casi que perfecta, podemos ver a una persona completamente destruida mentalmente, eh, donde tenía bastantes trastornos mentales, no tenía empatía, hizo actos horribles, inhumanos. Entonces, realmente era una persona que tenía de trasfondo una parte muy, muy oscura y no estaba bien mentalmente. Quiero aclarar antes de terminar nuestra presentación que la información de toda esta ponencia es más que todo una hipótesis porque el Führer, Hitler, no tuvo contacto con ningún psicólogo ni psiquiatra en ese tiempo porque pues era una cosa que no se veía bien en ningún momento. Entonces, por lo tanto, es más que todo hipótesis posteriores a su muerte de historiadores y psicólogos que lo estudiaron a fondo de todos los actos que hizo y las cosas documentadas que hay tras de este personaje. Y También, muchas gracias. Vero, ¿vas a hablar? Sí, quería decir que antes de terminar, además de esta información que sacamos, además de Internet, nosotros hablamos con un docente de Ciencias Sociales y Filosofía, magíster en Neuropsicología de la Secretaría de Educación. Entonces, aparte de tener asesoría de nuestro profesor de sociales, nosotros hablamos con un docente de Ciencias Sociales y un psicólogo. Y bueno, esto sería todo por nuestra presentación. Gracias por la atención y espero que les haya gustado esta información. Bueno, muchísimas gracias a Samuel y a Verónica por esa pasión con la que abordaron ese tema, ¿cierto? Porque la verdad llegaron más allá de las expectativas que teníamos, pues llegar a consultar personas de estos niveles, pues se me hace que lo tomaron demasiado bien y pues los felicito por ese trabajo. Y pues bueno, vamos con preguntas o bueno, con lo que se vaya a decir. Por acá tenemos la profe Xiomara y el profe Miguel va a plantear una pregunta. Entonces, profe Xiomara, cuéntanos. Gracias, profe Juli. Bueno, Samuel y Verónica, qué gusto escucharlos de la forma tan natural que lo hacen, tan amigable. Me encanta el formato de su presentación. Parecía como un noticiero. Excelente. Me gustó mucho la forma, verlos tan grandes, tan maduros. Hacía rato no los veía y la última vez que los vi pequeñitos. Pero verlos tan grandes, tan maduros, posicionados, sobre todo apasionados, de verdad que me llena de orgullo. Me encantó esa presentación, me encantó el recorrido, la información que nos dieron, se vio la investigación, la seriedad, la profundidad, se vio como el carácter científico de lo que están haciendo. Así que, profe Julián, lo felicito por este par de angelitos que de verdad nos dejan hoy en alto en nuestra institución, el carácter académico que queremos poner en nuestra institución. Y pues nada, Samuel y Verónica, fue maravillosa esta presentación. Los felicito a los dos, de verdad. Muchas gracias, profe. Ok, el profe Miguel tiene una pregunta. Bueno, no más.
Bueno, chicos, igualmente felicitaciones por el recorrido histórico que hicieron. Sé que estuvieron muy bien asesorados también por el profe y también contaron con una asesoría profesional externa que pues nos permite conocer un poco, pues digamos, como esa caracterización psicológica de Hitler, ¿no? Quien fue un personaje pues muy importante, tal vez uno de los más importantes del siglo XX. Bueno, primero pues una invitación, si no han visto una película que se llama Ha vuelto, que nos plantea, es una película del 2015 alemana, está en Netflix, pero la quitaron por las ideas que planteaba, pero es muy interesante porque propone la idea de que Hitler ha vuelto en estas épocas con la misma idea y plantea más o menos que el pueblo alemán hoy en día es lo que es gracias a lo que Hitler planteó en algún momento. Entonces, digamos que a mí me surge una pregunta para ustedes, muchachos, y es, ¿por qué creen ustedes que muchos nazis hacia 1944 y ya hacia 1945 abandonan la idea del nazismo? Porque abandonan a Hitler, digamos, en esa ideología que, como bien ustedes decían, estaba tan arraigada. ¿Qué creen ustedes que fue lo que llevó a que muchos de estos personajes desde desde el 44 al 45 abandonaran esa idea de seguir con el nacionalsocialismo y pues movilizarse a otros lugares? Profesor, pues yo pienso que esta como separación de los nazis de él fue ya a tal punto de que su estado mental estaba empeorando más y más, como por ejemplo su obsesión del poder, su psicosis, su histeria al respecto y cada vez hacía que se esforzaran más el ejército, los nazis, con respecto al movimiento, por lo tanto se fueron alejando de sus ideales. E incluso ya los forzaban a hacer cosas y se dieron cuenta que ya era más que todo muy inhumano al respecto. Yo también, bueno, yo quería aportar de pronto que, bueno, literalmente lo que dijo Samuel, pero por los métodos que tomaba, ya sabíamos que él no estaba, como también dije, que él no siempre estaba en sus cinco sentidos. Él tomaba cada vez comportamientos más, eh, no sé, difíciles, psicópatas. Entonces yo creo que fue más como las decisiones que él tomó, sí, las características que hicieron que ellos dijeran como no más, no quiero. Bueno, muchas gracias por la respuesta y gracias, chicos. Muy buena ponencia. Muchas gracias, profe. Qué pena. La profe Vivi tiene una pregunta y yo tengo trica. Entonces, primero la profe Vivi, porfa. Bueno, muchas gracias. Pues mi pregunta va más direccionada, no sé si dentro de los aspectos comportamentales de él, ustedes lograron encontrar o indagar algo sobre qué lo llevó a él a irse en contra de precisamente de los judíos. ¿Cuál era la razón o cuál fue la razón por la que él se fue como en busca de los judíos? Muchas de las teorías recaen en que la perfección de su raza y otras tantas en que buscar recursos, pero ¿ustedes tienen algo de esa información? Sí, ay, Si perdón. quieres hablar tú, bueno. Ok, si mal no recuerdo, cuando hablamos con el profesor de sociales, no con el profe Julián, pero cuando hablamos con él, dijo que no solo era cuestión de la cultura o de la raza, sino que también era un problema económico. Me acuerdo que él dijo que los judíos tenían negocios, se estaban apoderando de todo eso. Entonces, que él decía que tampoco los judíos eran completamente buenos, así como no era uno solo malo. eh, entonces, bueno, él decía que no solo era por cuestión de la cultura, sino por cuestión económica. Decía que era porque tenían buenos negocios, se estaban apoderando de,
de Alemania. Con respecto con respecto a lo que dijo Verónica, sí, tiene toda la razón, porque antes de comenzar este movimiento, digamos que antisemita, etcétera, acaban de salir de perder la Primera Guerra Mundial, tuvieron una crisis económica impresionante, todo se estaba yendo en picada y pues sí aprovechó esta falta de economía y comenzó a robar negocios, etcétera, pero tampoco sus movimientos fueron muy inteligentes porque sacaba a comerciantes internacionales, por ejemplo, españoles, bueno, etcétera, de otros países. Por lo tanto, además de que fuera por medio de esa repugnancia como a lo diferente, a la debilidad, etcétera, había también este medio económico. Otra cosa de él es que con respecto a, a la repugnancia, a la debilidad y a la, digamos, a la diferencia, a la diversidad, se intensifica, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial y también cuando estuvo encerrado en la cárcel. Y él más que todo también quería como eliminar como estas diferencias o estos problemas de la humanidad. Por ejemplo, él hacía experimentos para gemelos o personas discapacitadas, para, digamos, curarlas o algo por el estilo. Ok, vale, muchas gracias. Listo, muchísimas gracias, profe Vivian, muchísimas gracias. Chicos, bueno, yo tengo una pregunta que creo que es como la conclusión histórica a la que nos ha llevado este hecho, ¿sí? Y es preguntarles ustedes qué opinan, relacionándolo con la actualidad, de esos fanatismos, esos pensamientos extremos que conducen a la xenofobia, que conducen bueno, cosas tan lesivas como este episodio de la historia. Quisiera que para terminar esta gran ponencia que ustedes hicieron, generaran una reflexión histórica de lo que fue este suceso, impulsado pues en parte por varios fanatismos. Con respecto a esto, irónicamente, Hitler odiaba estas diferencias, odiaba a las personas judías, a las personas gitanas, a las personas Los homosexuales. a los homosexuales, a las personas neurodivergentes, a las personas con problemas físicos y mentales. Pero él incluso era así, o sea, él tenía una parte de esa imperfección y con ese complejo de inferioridad daba de notar que se odiaba a sí mismo y odiaba a los demás por parecerse o tener las diferencias que él tenía. Por lo tanto, pues la reflexión de esto es que aunque alguien piense que hay un tipo de perfección o una raza perfecta o algo por el estilo, nunca va a haber alguien perfecto ni porque sea de un tipo de color de piel, ni por un tipo de orientación sexual, ni por un tipo de psicología, digamos que perfecta o algo por el estilo, porque con este tipo de gente que creía y se aferraba tanto a una perfección falsa o idealizada de él mismo, no llegó o sea, hizo muchos estragos en toda la historia. Como dijo mi compañera de 11A, dejó repercusiones en generaciones posteriores. Por lo tanto, pues es reflexionar que aunque este personaje pensara que él era, que había una raza perfecta, él incluso no hacía parte de esta raza perfecta. Y él por dentro lo sabía y por algo odiaba a todo el mundo y a todas, digamos que esas diferencias. Samuel, muchísimas gracias y de verdad que pues seguir con las felicitaciones con todo lo que les han dicho porque realmente es un trabajo pues la verdad desarrollado por su interés, por ese gusto que tienen por la historia y de verdad que me alegra mucho ser docente de ustedes, de ese área pues porque realmente ese interés que ustedes tienen es admirable. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hacer una cosa porque a nosotros nos quedó la ponencia del Colegio Borlellano que
no se presentó. Entonces vamos a crear una sola sesión para que podamos ver la última presentación que va a haber en la otra sala, que es acerca de los avances tecnológicos. ¿Listo? Entonces voy a detener la sesión. Pues no sé si ellos ya empezaron, porque quedarían muy cortados. Dijo que ya empezaron. Regálenos un Me segundito. estás creando ahora, digo, pero... Listo, profes. Dale, chicos, pueden continuar. Si quieren, como no habíamos avanzado mucho, les propongo que retomemos nuevamente el tema desde el principio, pues para contextualizar un poco a los nuevos asistentes, ¿vale? Entonces, pueden retomar desde el inicio, ¿vale, chicos? Listo, profe. Dame un segundo que el computador está un poquito trabado y ya. Tranquilo. Buenos días, compañeros directivos, docentes. Nuestro grupo está conformado por Duan Alejandro Tocayala y yo, Miguel Ángel Castañeda Sánchez. Vamos a exponerles sobre el sufrimiento humano a cambio del progreso científico, así se titula nuestro trabajo, y tratará básicamente de si realmente valió la pena la experimentación nazi llevada a cabo en judíos, negros y homosexuales, básicamente, pero más del 90% fueron judíos. Listo. Iniciamos con la palabra clave que es antisemitismo, que se quiere decir la distinción racial que se le tenían a los judíos. Esto viene por medio de una leyenda que era a través de los judíos, de la economía judía, que se basaba en esa época. En Alemania, pues lo manejaban ellos. Entonces, esta leyenda le atribuye la derrota que se tuvo en la Primera Guerra Mundial. Entonces, más que todo eso fue la distinción que se le tenía a los judíos en los campos de concentración y más que todo el rencor que se les tuvo en los campos de concentración. Otra de las razones es que creían que era pues el mandato de Dios, ya que no consideraban a los judíos como seres humanos y no tenían ningún remordimiento ético y moral a través de ellos. Aparte de ello, los judíos eran bastante proteccionistas entre sí mismos, entonces judío compra judío, lo cual perjudicó totalmente la economía nazi y en eso se basó el pensar de ellos. Ahora encontramos a la figura de Joseph Mengele, quien es un médico profesional. A sus manos estuvieron a cargo alrededor de 400.000 víctimas. No se sabe con exactitud nunca las cifras de las víctimas de la Segunda Guerra Mundial, porque todos los datos van a depender del historiador que trabaje eso, pero son alrededor de 400.000 víctimas. Él hizo estudios de tabaquismo, hipotermia y genética, herencia genética. Y también ayuda a utensilios como medicamentos y pesticidas que trataremos ya en más profundidad en la siguiente parte. Él trabaja más que todos con gemelos judíos, ya que puede evidenciar los cambios genéticos que tenían entre los dos. También utilizaba personas con complejo de crecimiento, más conocido como pues, personas con personas enanas, ya que les podía facilitar ver los cambios que habían tenido en los experimentos. Y aquí es donde surge el dilema moral y varias preguntas, pero todavía no es la tesis. ¿Fue progreso indirecto para el ser humano? ¿Se justifica la relación costo-beneficio que estos experimentos trajeron consigo para la humanidad? Se considera que no, porque digamos que era un progreso científico con base a la milicia de Alemania, pues para tener los conocimientos acerca de qué hacer si hay unas pérdidas en combate. Digamos, hieren a un soldado, entonces con esos conocimientos pueden ayudar al soldado alemán para que pues, no pierda la vida en el campo de guerra. Ahora surge otra duda. La tortura de sacrificio de niños a mano de la figura de Joseph Mengele fue dispuesta al pro de nuevos conocimientos y la respuesta es que no, porque los alemanes se centraban básicamente que en solo ellos. La Alemania nazi trabajaba para ellos y no más para ellos. Digamos que la Alemania estaba dispuesta a hacer estos sacrificios ya que no tenía la concepción del ser humano. Entonces les permitía hacer estos experimentos ya que por su economía era más fácil experimentar en seres humanos que en animales porque ya pues, tenían a los prisioneros de guerra
ya pues con el tiempo se fue perdiendo la concepción de ser humano y como en esta época no existía ninguna autoridad que apoyara estos derechos humanos, pues entonces eran pues pasados por encima y se experimentaban con los judíos. Bueno, entonces Joseph Mengele era el médico a cargo de la zona de Auschwitz. No era el médico superior, ya que esto se le atribuía a otro cargo, a otro doctor, pero fue el más conocido por pues, sus experimentos, que eran macabros según las declaraciones de las víctimas, ya que los trataban como animales. Hacían experimentos sin anestesia, según las declaraciones de algunos gemelos que fueron que se salvaron de las experimentaciones de Auschwitz al finalizar la guerra en Alemania, ya que pues este señor cuando tenía sus turnos de descanso, según las declaraciones, le encantaba hacerse en la rampa donde se escogían los judíos para darles sus labores, ya sean trabajos forzosos, experimentación o a las cámaras de gases. Él era uno de los responsables de dividir los judíos entre los aptos para el trabajo y los no aptos. Entonces ahí se dividían para los que iban para experimentación, los que se encargaban de la cremación para los cuerpos, etcétera, etcétera. Ahora surgió otra duda. ¿Por qué estos experimentos no habían sido pensados a favor del progreso colectivo? Y es simple, porque los nazis nomás pensaban en ellos y era su raza y su raza tenía que predominar sobre las demás. Entonces, por ello, los conocimientos y avances que se lograron dar dentro de sus filas y demás fueron nomás para ellos, para rearmar su ejército y ser la raza predominante en este mundo. Competencia. Y por otra parte también tenemos el pensar del nazi, que era la idealización del antisemitismo que permitió ver a los judíos menos que animales. Por otro lado, tenemos la experiencia de Mark Berkowitz, una experiencia que encontramos en el periódico New York Times, donde se resalta el hecho de que Joseph Mengele siempre fue un apasionado por los gemelos, ¿no? Para conservar sus órganos y plasma y todo esto ello para pasar a hacer prueba de estudio. Dentro de sus experiencias fue tanta su exaltación que en un vagón que transportaba judíos se murió uno del par de gemelos. Mark Berkowitz era nomás pasajero ahí y fue tanta su exaltación que se puso a llorar por no poder experimentar en él. Esta historia fue recién publicada en el suceso que se dio en Alemania, ya que las declaraciones del gemelo fue los hechos del vagón y la historia hoy en día se mantiene en la página web de New York Times y no ha sido modificada pues para mantener el testimonio original del relator. Más aparte, el medio de experimentación eran cunas de agua helada para estudiar los efectos de la hipotermia y también se practicó rayos X en los judíos. Y ya nuestra tesis, nuestra parte central, es que no se justifica esta acción nazi teniendo en cuenta la relación costo-beneficio, los avances científicos conseguidos y el costo que fue el gran sufrimiento humano causado en esta época. Uno de los experimentos conocidos por Mengele, que fueron uno de los más macabros, era que les disparaba a los gemelos en la nuca para ver cómo era el proceso de sangrado y cómo era el proceso de una muerte provocada. Esta experimentación fue muy reconocida, obvio, porque era muy lógica, pero en su momento, en la época, estos sucesos no se tenían de mayor conocimiento, entonces podían hacer el experimento con los judíos. Y al final de las experimentaciones, la conclusión fue que el desangrado del nuca era una muerte definitiva, una muerte rotunda. Por otro lado, tenemos los avances científicos logrados por médicos alemanes. Dentro de ellos se encuentran agentes neurotóxicos como tabún y sarín. Estos agentes neurotóxicos sirvieron en la actualidad, hoy en día son usados para hacer pesticidas. Y también tenemos la metadona y metanfetamina, que hoy en día es muy consumida. La primer metanfetamina que existió fue la que ustedes ven abajito en la foto. Esa fue la metanfetamina nazi. Una de las preguntas que surgió acerca del campo de concentración era que la opción más fácil era el suicidio. Un judío que estudiaba esta situación era que, digamos,
El doctor John E. Frank estudió logoterapia dentro de los campos de concentración. La logoterapia son las causas de vivir para un judío. Y no solo para un judío, sino una persona como tal. Son las causas de vivir. Entonces, lo que le daba los motivos era por parte de terceros, como familiares o conocidos que se encontraban en el campo de concentración. Entonces, para ellos no era una opción suicidarse, ya que pues dependían del sentir de los familiares y los conocidos. En conclusión, podemos decir que no es ético ni moral usar estos inventos y descubrimientos nazis. Y también surge la pregunta de qué estamos consumiendo hoy en día, porque cabe resaltar que no solo han sido los nazis quienes han experimentado así de manera cruel con los humanos, sino que también grandes potencias, como ya lo vamos a ver más adelante, han experimentado en humanos de una manera voraz. Entonces la pregunta es qué estamos consumiendo, si realmente estamos consumiendo ideas que surgen a partir de tanto sufrimiento humano. Y por último, tenemos un apartado de datos curiosos. La foto que ven en la parte superior izquierda es la casa de Joseph Mengele. La foto que ven al lado de unas señoras con ojos tapados, ese lo quería resaltar porque no solo debemos ver a los nazis como los únicos que experimentaron en persona así de manera cruel. Esa foto es real y fue tomada por allá hace 70, 80 años alrededor, y se usó paralelamente a la Segunda Guerra Mundial, cuando los estadounidenses estaban experimentando, inyectando sífilis en población de Nicaragua. También tenemos aquí la metanfetamina nazi, y por último resaltan figuras como el perro alemán, el pastor alemán, que fue el perro nazi y líder de la guerra para los nazis. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Entonces le doy la palabra al profe Julián para que haga el cierre y la apertura de las preguntas o las intervenciones que vayan a realizar los presentes. Juanca, muchas gracias. Acá de pronto, ¿quiénes tienen alguna pregunta sobre la ponencia que se desarrolló, algún comentario? Por acá tenemos el profe Miguel, tiene una pregunta, la profe Viviana, ¿alguien más? Bueno, vamos con el profe Miguel y luego con la profe Viviana. Bueno, chicos, felicitaciones por la ponencia. Digamos que es un tema muy controversial hablar, pues, digamos, de las prácticas de los nazis. Ustedes mencionaban a Joseph Mengele. Sin duda alguna, la biotecnología y la genética actual no hubiese sido lo mismo hoy en día sin las prácticas nefastas que tuvo Mengele con los gemelos judíos. Principalmente porque él se dio cuenta que el genotipo no podía ser cambiado externamente a partir de sustancias químicas, ¿sí? Sino que lo que podía hacer era el fenotipo, pero afectaba directamente el genotipo. Eso fue muy importante porque eso cambió, digamos, a futuro. Por ejemplo, en genética uno no suele hablar de este señor por lo que hizo. Sin embargo, cuando uno va a las clases de genética, uno habla con base a lo que él desarrolló o a lo que él se dio cuenta experimentando con ellos. Entonces, digamos que sí es muy importante traer un poco, pues esto, no olvidarlo de forma de memoria histórica tampoco, pero también reconocer que estas prácticas también hicieron una contribución a lo que nosotros manejamos, que todavía siguen siendo nefastas, por supuesto, o sea, todavía tienen unas implicaciones de control, al beneficio de algunos intereses específicos, pero bueno, muchachos, a mí me gustaría pues que ustedes me contaran, ustedes qué percepción tienen de los desarrollos científicos actuales, o sea, de la tecnología que nosotros manejamos a partir de lo que se desarrolló desde la guerra. Por ejemplo, el Internet, por ejemplo, no sé, algunos medicamentos, lo que ustedes hablan de las metanfetaminas, en términos genéticos, digamos que eso fue muchos campos de interés. ¿Qué piensan ustedes de la ciencia actual respecto a los desarrollos que se dieron de la guerra? ¿Cómo se ha transformado? Si realmente seguimos en una tónica similar, si la ciencia, a partir del nombre de la ciencia, se siguen cometiendo cosas así, o qué se ha transformado, sigue igual, ¿cuál es su percepción? Sí. Listo, profe. Bueno, yo diría que en algún sentido sí se ha llegado a transformar,
pero lastimosamente, si mal no estoy, hoy en día se sigue viendo eso. Se usa al pueblo africano muchas veces como sujeto de experimentación y pues es bastante triste. Yo creo que avanzado como tal, nomás un poquito. Y te diría que no hemos avanzado porque hoy en día la ciencia no es para todo el mundo. La ciencia es exclusiva. La ciencia es para el que tiene el recurso económico. Por ejemplo, tú me hablas del Internet. En Bogotá, menos del 30% de las personas tienen acceso a Internet. Imagínate, y eso que Bogotá es una ciudad que se supone tiene harto acceso a esos servicios básicos. Entonces, no, yo diría que no. No, no porque la ciencia no es para un fin colectivo, como lo planteamos. La ciencia siempre va a tener, hasta que, no sé qué tendrá que pasar, pero casi siempre tiene un fin privado. Eh, la profe Viviana tiene una pregunta y luego la profe Xiomara. El profe Reigo también iba a preguntar algo. No, estaba, no, Juli, simplemente estaba ovacionando a Miguel y a Duan Toca por la respuesta que le ofrecieron al profesor Miguel, pero sí quiero al final de las preguntas, quiero intervenir con ellos. Muchísimas gracias. Listo, entonces en ese orden de ideas la profe Viviana y luego la profe Xiomara. Gracias. Pues bueno, yo primero que todo, que me quedó pendiente en la intervención anterior, felicitar a los expositores de la intervención anterior y felicitar a estos muchachos también por ese trabajo y buen trabajo que han desarrollado. Mi pregunta va direccionada al tema de, ustedes constantemente hablaban sobre la creación de las anfetaminas. ¿El consumo de estas anfetaminas estaba direccionado para quién y por qué? ¿Qué se pretendía con esto? ¿Quiénes eran los que consumían las anfetaminas? ¿Para qué lo hacían? ¿Qué objetivo tenía esto? Uy, profe, si mal no estoy, hoy en día las metanfetaminas son usadas como droga o algo así. Entonces, supondría que sería algo como para tratar el dolor. En su momento. Su momento era para ver las reacciones que tenía el cuerpo humano. Todas estas investigaciones fue pues planteadas para ver qué reacciones tenía el cuerpo al ser inyectadas en el cuerpo o al tener una manera directa pues sobre esto. Bueno, las anfetaminas generan una sensación de euforia. Y realmente quienes más consumían las anfetaminas eran los mismos militares. Él se las daba a ellos con el único fin y objetivo de que estas personas mantuvieran esa euforia, esa energía para ser unos buenos combatientes. Muchísimas gracias, muy amables. Gracias a ti. Gracias. Profe Xiomara. Gracias, Juli. Duván y Miguel, ¿quién asesoró este trabajo? El profe Rédigo Quiroz. Es que no alcancé a escuchar, entonces, bueno, nada, yo me quedo admirada por la forma en que ustedes se toman este papel, la seriedad y ese rigor investigativo que le dan a estas ponencias desde la misma posición corporal de ustedes, desde la misma oratoria. De verdad que este es un espacio muy enriquecedor. Agradezco al profe Rédigo por aportarnos en este ejercicio. De verdad que acá son tan valiosos los oradores como los tutores de los trabajos, porque ustedes engrandecen nuestra labor, que es la labor académica, pues el fin único de este colegio, o no el único, pero sí uno de los más importantes es la academia. Entonces, Miguel y Duván, de verdad que yo les agradezco por este espacio, por ese recorrido de datos que nos dieron, porque fueron lo hicieron muy sencillo, lo entendí, o yo por lo menos lo entendí muy bien, hicieron como con la naturalidad del caso, lo sentí a ustedes como muy preparados, entregados, apasionados, y de eso se trata. Así que los felicito, me encantan estas ponencias. Y me gustaría, creo que esta ya es la última de hoy, me gustaría, profes del foro, que al final de todo esto yo pueda tener un encuentro con todos los ponentes, porque quisiera conversar con ellos, conversar de
de algunas cosas y de algunos regalos que se me ocurren en este momento, porque dar la milla extra frente a la parte académica, eso enamora a cualquiera, y en mi caso, que soy la coordinadora académica, pues me tienen atrapada estos muchachos el día de hoy, así que los felicito de verdad, me encanta todo lo que se trabaja y año tras año lo hemos venido enriqueciendo, engrandeciendo, y ustedes pues son la muestra viva de que sí podemos darle un rigor académico, científico a nuestro ejercicio. Así que los felicito de verdad a todos. Muchas gracias. Listo. Para cerrar, el profe Julián tiene una pregunta, o vamos a hacer el cierre de una vez. Si es el cierre, antes quisiera mostrar la programación de mañana. Pues sí, va a ser un comentario, pero no es una pregunta, pero el cierre también lo hago yo. Entonces, hablo después, ustedes me dan el ojo. De una vez, profe, y ahorita pues hacemos el cierre con la programación que tenemos para mañana. Muchas gracias. Bueno, quiero felicitarlos. Estaba participando ahorita en la otra sala, que también tuvimos unas ponencias muy interesantes. Y pues es un tema que, como bien lo decía o en la pregunta lo transmitía Miguel, es un tema que genera mucha dualidad, ¿no? Realmente este foro tiene esa característica de esa dualidad, y por eso el profesor Redigo, que no sus neuronas desde la filosofía, porque es mirar el provecho en un episodio tan nefasto, pero que sin duda fue de mucho aprendizaje. El simple hecho de que haya existido organizaciones como hoy en día Naciones Unidas para evitar que conflictos a nivel mundial se vuelvan a presentar, en sí mismo es el aprendizaje, y es algo que es positivo en medio de lo negativo que pudo ser la época. Entonces, digamos que es un tema en el que siento que acertaron totalmente, porque realmente quema la neurona. No es tan fácil asumir una postura frente a cada una de estas ponencias, dado que evidentemente pasaron cosas muy nefastas, pero como lo decía Miguel, de eso también salieron muchas cosas que hoy nos fortalecen, nos enriquecen, como el evitar que cosas como esas vuelvan a suceder. Entonces, me gusta mucho y doy, porque en todos los grupos, pues los vi como dando tratando de rescatar lo positivo dentro de lo negativo. Asumir posturas es difícil en este tema, porque si uno apoya los avances científicos, pues entre comillas podría estar quedando encajonado en que de una u otra forma respalda algo que fue tan terrible, pero por otro lado, señalar todo como negativo sería desconocer lo que se avanzó en muchos campos, como lo decían en una de las primeras ponencias, en lo político, en lo económico, en lo social, en la misma organización de las naciones, lo que dice el profesor Juan Carlos Ipagauta, en la organización de los ejércitos, ¿sí? De esa defensa nacional, todo lo que se transformó a partir de allí. Entonces, quiero felicitarlos por ese tema y por lo que nos están diciendo. Una recomendación, y en este grupo lo vi, yo no estuve en las ponencias de esta sala general, estuve en las otras, pero en algunas de ellas me quedó, y es que los procesos de investigación nacen de una pregunta, es una pregunta que yo me hago, o varias preguntas que yo me hago, y el cierre más en una sustentación, en una exposición de un tema, el cierre más ideal es contestando esa pregunta a través de la conclusión a la que yo llego, ¿sí? Y eso me gustó de este grupo, y ojalá enriquezcamos nuestras presentaciones. Empiezo yo con una problemática que me planteo, abordo mi tema, y todos lo hicieron muy bien, pero qué bonito es cuando una vez abordado el tema, yo asumo una postura y concluyo y me respondo. Entonces, dentro del ejercicio investigativo, me pregunto, investigo, hago todo ese proceso para al final concluir. Y es más, no solo concluir, qué bonito fuera que a partir de estas ponencias nos permitiéramos dar un paso adicional, que es recomendar, ¿sí? Entonces, quiero dejarlo eso como un comentario enriquecedor. De pronto los que mañana todavía tendrían tiempo de reestructurar algunas cosas y pensar en siempre cerrar, para que a mí me parece importante saber en últimas cuál fue la postura de quien investigó, del investigador. ¿Fue bueno, no fue bueno? ¿Lo consideró positivo, no lo consideró positivo? ¿Sí? Eso para mí, y es totalmente válido, chicos, que ustedes asuman una postura, porque ustedes como investigadores la pueden asumir. No teman en decir, para nosotros, por ejemplo, la guerra mundial fue un mal necesario. ¿Por qué? Nos sirvió para esto, punto, ¿sí?
Entonces, esas posturas investigativas son importantes que queden claras a la hora de exponer y cerrar con ellas. Era solo eso, profe Julio. Listo, señor rector, muchísimas gracias. Entonces, bueno, les agradecemos a todos los que asistieron, a todos los ponentes. Antes de que se nos vayan, queremos compartirles para mañana las ponencias que tenemos. Mañana vamos a estar a la misma hora. Nos iniciamos entre las 3 y 3 y cuarto, pues para que mientras la salida y todas esas cosas. Mañana tenemos otras 8 ponencias, también tenemos otras 2 mesas de trabajo, entre ellas pues están temas como la ciencia como arma biológica en la era de las catástrofes, la historia la historia la cuentan los ganadores, entonces acá va a ser una historia como desde otro lado, ¿cierto? La historia desde la otra cara. Vamos a tener cinematografía, literatura, vamos a hablar de cómics, de Capitán América, ¿cierto? Que surge dentro de ese contexto. Tenemos un tema sobre las mujeres, cómo la Primera Guerra Mundial abrió las oportunidades para las mujeres. Como lo dice el profe, pues hay males que son necesarios y pues para las mujeres fue una oportunidad para surgir en muchas cosas como la ciencia, por ejemplo. Tenemos otro tema sobre la mujer, que es la participación de la mujer en todo este proceso de las catástrofes. Un tema que tiene que ver con el aspecto religioso político, ¿sí? Los judíos y la religión católica en la era de las catástrofes. El papel de la mujer en la guerra. Este tema fue bastante llamativo. Y de la paz a la guerra, otro de los temas que vamos a tener para mañana. Entonces, pues, bienvenidos sean todos. Es el mismo enlace, el mismo ID, la misma contraseña. Gracias a todos por haber estado acá y espero que se hayan enriquecido mucho con este conocimiento. Nos esperamos mañana. Hasta luego. Hasta luego, muchísimas gracias.